Está con nosotros una persona muy querida, muy admirada y respetada, quien fue en su momento, entre tantas cosas, él es bioquímico de carrera, pero fue en su momento ministro de Cultura y hasta hace pocos años ministro de Educación, de la parte de culto de educación, viceministro de culto es la palabra correcta, conoce muy de cerca esto y está haciendo vamos a hablar de los cambios antropológicos y filosóficos en la educación. Entonces, para mí es muy grato presentarlo a él y conversar de manera profunda de qué se trata esto que se viene. Así que acompáñame, vamos a hablar con el doctor Fernando Griffith. Bienvenido. Gracias, doctor. Gracias por estar. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a tu casa. Gracias, muy amable, muy amable. Realmente me siento en casa. Gracias, doctor. Estamos intentando nosotros dentro de esa previa que queremos hacer, entender un poco. Es como que hoy la innovación como que ya no se discute, ¿verdad? Como que todo lo nuevo, todo lo global per se es bueno. Y yo no digo que no, pero quizá eso que no se discute es peligroso a veces. Es bastante peligroso, porque caemos en una trampa, en la trampa de creer que todo lo nuevo siempre es mejor. Y la historia de la humanidad contradice eso. No necesariamente lo nuevo es mejor. En tecnología se asume eso y en general es verdad, pero no en el resto de las cosas. Pero nosotros trasladamos ese concepto de que lo nuevo es siempre mejor a las ciencias sociales al relacionamiento entre seres humanos, a la composición de los núcleos familiares, por ejemplo. Y vamos perdiendo en realidad la noción de que no necesariamente lo nuevo es mejor. Mira qué importante eso. O sea, no es que no lo es, sino que no necesariamente. Claro, hay un estudio, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, de Joseph Daniel Unwin, que era un sociólogo, principios del siglo XX, que se aboca a estudiar todas las civilizaciones, se aboca a estudiar los 6.000 años de historia, o casi 6.000, se aboca a estudiar los imperios y cómo las civilizaciones prosperan y luego empiezan a caer. Mira. Y saca conclusiones muy importantes. Por ejemplo, dicen, en todos los casos, sin excepción histórica, cuando una civilización se relaja o relaja sus normas éticas, sobre todo desconoce que la familia es fundamental en la construcción de una civilización, ahí empieza a caer. Y indefectiblemente cae en 3 generaciones. O sea, eso es muy llamativo porque fíjate lo que está pasando en Estados Unidos ahora, o lo que pasó en los años 60, a final de los 60, en Europa también. Aparece una cultura, la cultura hippie, el prohibido prohibir, relaja sus normas éticas, sobre todo en términos sexuales. Freedom. Exacto. Decía uno de sus ideólogos, decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. O sea, cayeron en una utopía y en un relajo de su propia cultura, ¿verdad? La cultura tiene una utilidad para los seres humanos. Es como sabiduría acumulada. Y cuando rechazas eso, estás en un grave problema. Mira, vos sabés, doctor, que el comentario que hicimos antes de comenzar no fue sesgado, fue realmente y muy certero. Por eso le digo. Muy certero, ambas, realmente los 3. Porque yo siempre llevo el fútbol a todas las dimensiones, porque el fútbol es una gran herramienta para entender a la sociedad. ¿Verdad? Sí. Y lo de Luana también, es verdad, la tecnología hoy amenaza al ser humano, no solo le soluciona problemas, también le amenaza seriamente, porque le saca habilidades, nos pone en una situación de comodidad, y la comodidad no es nuestro diseño es pelear, nosotros somos guerreros. ¿Cómo eso, doctor? Eso no es una opinión, ¿se puede demostrar eso? Se puede. Biológicamente. Totalmente. Por ejemplo, la felicidad. La felicidad para la biología es una recompensa. Es un fruto del esfuerzo. O sea, vos liberás serotonina que es la que te da esa sensación del trabajo bien hecho. Pero si vos no hiciste el trabajo, ¿de dónde viene tu felicidad? Entonces vos empezás a buscar la felicidad en otra hormona mucho más peligrosa, que es la dopamina, en el placer.
Y te vas y te topetas en un momento de tu vida y te das cuenta que el placer no es la felicidad. ¿Entendés? O sea, Y si es inmediato, si la tecnología me da y esa claro, dopamina y inmediato. el scrolling es eso lo que te está dando. La dopamina es la única sustancia biológicamente conocida que nos da todas las adicciones. Por eso es tan peligrosa. Ok. La adicción a la droga, la adicción al juego, la ludopatía, todo funciona por la vía de la recompensa de la dopamina. Entonces, pasa a ser un problema. Y la caída de las civilizaciones tiene que ver con eso, Salim. Hablemos un poco de eso, doctor. Quiero Claro, hablar porque de Sumeria, Roma. ¿De qué civilización podemos usar como ejemplo? cualquiera, todos los imperios han caído de la misma manera. El imperio babilónico, todos han caído de la misma manera. Cuando sus soldados, cuando sus varones no quieren ser soldados y sus mujeres no quieren ser madres. Esa es la realidad histórica, ¿verdad? Cuando a veces, ese es el lado B de la prosperidad, ¿verdad? Cuando las civilizaciones entran en prosperidad, generación tras generación van cambiando sus objetivos. Por ejemplo, para mi generación, que es la anterior a la tuya, nuestro objetivo era que ustedes sean profesionales. Para tu generación, el objetivo es que sus hijos sean felices. Cambió ya. Claro. Y ahí está el problema. Porque tu objetivo cambió, entonces tus procesos cambian. Y se parte a veces de premisas falsas, ¿verdad? Premisas falsas que te inducen al error, ¿verdad? La felicidad no puede ser un objetivo. Pero hoy, ¿qué le dice tu generación a la siguiente? Y nosotros también, ¿eh? Naciste para ser feliz. Entonces te vas a trabajar para ser feliz, te casás para ser feliz y te topás con una pared. Porque para la biología eso no es felicidad. Esa es una satisfacción inmediata. Para eso existe, por ejemplo, nuestra corteza prefrontal. Aquí. A ver. Es una estructura Sí. que nos diferencia de los animales y que se desarrolla justamente para la gratificación diferida. O sea, todo lo que vos conquistás, lo conquistás, pero por un esfuerzo, y ese esfuerzo te da una satisfacción químicamente hablando, y esa es la sensación de plenitud, ¿verdad? La vasopresina, la serotonina funcionan así. Cuando están muy bajas es que tenemos una depresión. Por eso todos los antidepresivos funcionan tratando de recaptar la serotonina o incrementando su nivel, porque esa es la recompensa del esfuerzo, ese es el sentirse bien, ¿verdad? Pero cuando vamos por la vía, es una vía mucho más egoísta, mucho más narcisista, ¿verdad? Es una vía de placer para mí. Entonces nos encontramos con un problema grave, porque primero nos podemos hacer adictos a ese circuito de recompensa. Y segundo, no encontramos la felicidad. O sea, nosotros, Salim, tenemos que ser, y yo hago mea culpa, la gente que está en las ciencias duras muchas veces no ha sabido comunicar al resto de la sociedad lo que esas ciencias pueden aportar. Entonces, hoy en día, lamento decir, para las ciencias sociales la biología no existe, nunca existió. Y no es culpa de ellos necesariamente, ¿verdad? Pero a lo mejor es culpa de ese pensamiento crítico que dice Claudia, porque no queremos hacer frente a las ideas, no queremos buscar profundizar en las ideas. Escuchamos las ideas y las aceptamos como si fuesen un dogma. Moda. Y nunca le pusimos a prueba esas ideas. Deberíamos habilitar una caja, entre comillas, una caja bien grande en cada una de nuestras cabezas y poner ahí todas las dudas. ¿Y qué importa si están ahí años? Lo importante es que le sometas a un juicio a cada idea que vos estás creyendo. No importa si viene de algún filósofo famoso o de un científico, hay que buscar. Claro. Así como dice Claudia. A ver, ¿esto dónde se publicó? Esta revista es de alto índice de impacto. ¿Cuántas citaciones tiene? ¿Quién más lo citó? ¿Se reprodujo su experimento alguna vez? O sea, ser un poco más selectivos con lo que creemos, ¿verdad? Y entonces en ese punto hay como un cisma entre las ciencias sociales y las ciencias biológicas. Okay. Te doy otro ejemplo. La violencia. Para las ciencias sociales, la violencia parte de la sociedad y punto. De la crianza y punto. ¿Y la biología? ¿Y la biología? ¿Dónde está en ese análisis? O sea, le atribuyen, por ejemplo, los feminicidios al machismo. Puede ser. Pues yo no creo que sea. La mayoría de los casos no es ese el problema.
¿Escucharon hablar, por ejemplo, del trastorno de la personalidad antisocial? Resulta que hasta el 4% de nosotros puede tener 4 o 5 genes ya hoy identificados. Es que la gente que tiene esos genes tiene una tendencia a la violencia mucho más grande, al romper las normas, a la falta de empatía, a la manipulación. Es un cóctel. Pero resulta que si estudias a la población general es 4%. O sea, en Paraguay son 250.000 personas. Pero wow, si estudias la población carcelaria, ¿sabes a cuánto asciende la prevalencia? Ese 4% sube. A 70%, mínimo. Entonces, no estamos nosotros analizando las cosas profundamente. Es verdad lo que dice Claudia. Y eso causa problemas a la hora de construir políticas públicas, a la hora de diseñar planes educativos, a la hora de enfrentar la tecnología. Que vamos a hablar de eso. Doctor, solamente para cerrar esta introducción y despedir a la educación, me caló este tema que usted comentó, ¿verdad? Vos tenés algo, Salim, que yo siempre admiré. Vos sos muy curioso. Es verdad. Sí. Vos sos muy curioso. Y me encanta hablar contigo porque vos no dejás un hilo suelto. Gracias, doctor. Por eso aprendí de algunos mentores. Y acá los chicos también. Y uno de esos es usted. Mientras comen chipa. Sin duda, usted es uno de mis mentores principales. Doctor, habló del desarrollo de las grandes generaciones. O sea, a veces pues tenemos esta ilusión de que nosotros somos la punta de la evolución, ¿verdad?, de la sociedad. Era que antes tuvieron los primates y bueno, nosotros somos lo máximo hoy, ¿verdad? Y cuando uno estudia la historia ve que grandes imperios... Todas las generaciones creyeron eso. Todas las generaciones creyeron. Este tema de que cambiamos nuestros propósitos, hombres y mujeres, sin culparnos, simplemente analizando, es un desafío hoy para las sociedades que vienen, para la familia. Es un gran desafío. Es un desafío filosófico, diría yo. ¿Cómo esto que no queremos ser soldados? ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos dispuestos al sacrificio. Resulta que, creo que la vez pasada hablamos un poco de eso, de las sociedades van cambiando y a lo largo de la historia hemos pasado épocas donde la sociedad era muy teocéntrica, después fue antropocéntrica y hoy estamos entrando en una zona post-antropocéntrica. O sea, el ser humano empieza a quedar de lado. Y eso es muy peligroso porque de lado queda también el diseño natural de su biología, queda de lado su dignidad, ya no vale igual. Entonces lo que se pone ahora como principio es la inclusión, la diversidad, que cada uno construye su propia realidad. Y eso tiene costo, eso tiene un costo. Lo que hoy estamos viendo es generaciones de personas que piensan más en sí mismas que en los demás y que ya no están dispuestas a pagar un precio que generación tras generación se venía pagando. Por ejemplo, el precio y el sacrificio de ser padres. Eso está fuera de nuestro diseño. Hasta hoy se entiende, por ejemplo, el papel de los abuelos, el papel de los nietos en relación a los abuelos. Todo se está estudiando hoy, pero esas realidades fácticas, empíricas, no están llegando donde tienen que llegar. Hoy, por ejemplo, se sabe que un abuelo o una abuela, abuelos que cuidan a sus nietos en algún momento del día, viven en promedio 20 años más y tienen menos enfermedades porque encuentran un propósito. Eso del propósito me llamó la atención. Claro, o sea, ¿y qué pasó? Cuando a finales del siglo XIX empieza una raíz filosófica de nihilista, ¿verdad? Que no hay un propósito. Ya que no hay Dios, tampoco hay propósito. Tampoco hay un cielo, un infierno. Entonces la verdad es relativa. Cada uno construye su realidad, cada uno construye su ética. Y esas ideas le están costando caro a las generaciones que estamos viendo. Porque estamos frente a una especie de narcisismo social que no entiende de que el sacrificio es la base de la civilización. Todo cuesta, ¿verdad? Pero si te están educando en el facilismo, en la condescendencia, en la indulgencia, en la complicidad, porque relajaron tus normas, relajaron tu disciplina, relajaron la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la siguiente generación? Se cree dueña de la realidad, cree que puede construir su realidad con sus pensamientos, no con su esfuerzo. Entonces, ¿cómo se funda una empresa? Vos sabés, vos fundas empresas.
¿Cuál es la realidad del esfuerzo de tu familia, por ejemplo? De tu papá, de tu mamá. O sea, eran generaciones que Sacrificio estaban... puro. Sacrificio puro. Y eso construye empresas, negocios, países, procesos, gobiernos. Familias. Familias. O sea, familia es el primer núcleo del sacrificio. Como papá te digo. Pero si la siguiente generación no está dispuesta a eso, entonces ¿qué pasa? Está pasando. ¿Y te parece que, según tu relato, doctor, Ojo que no son todos así. Estoy claro, generalizando porque la obvio, generalización es para que nos pongamos a pensar, ¿sí? Eso, no todos los jóvenes de hoy no están dispuestos al sacrificio. Obvio. Conozco muchos que sí, obvio, pero en general la cultura que hoy vemos en las universidades, en los colegios, esa es yo, ¿sí? Y yo y mi cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Mi cuerpo primero. Y yo veo, si yo fuese en términos, yo me dedico al negocio, a las ventas, yo lo primero que atacaría, si quiero cambiar ahí el argumento, es el caracú, es decir, el propósito. Yo creo que ahí está la idea principal. Si yo le saco el propósito a la mujer, su propósito original, le cambio eso, al hombre le cambio su propósito Le está original. haciendo salir de su diseño. Claro, sin que se dé cuenta. Sí, Porque claro. capaz si le ataco directo Sí, en su función, se va a dar cuenta. Si cambia el Claro. propósito, él solo va a cambiar su función. claro. ¿Es así? Es así. Y lo que pasa es que esos procesos biológicos estaban acumulados en la sabiduría de las generaciones, ¿sí? O sea, la gente ya sabía por dónde ir. Entonces, todos seguíamos un libreto, ¿sí? El libreto de estudiar, esforzarse, casarse, tener hijos. O sea, era un libreto que no cuestionábamos porque la cultura era esa. Pero con el paso de los años te das cuenta de que eso tenía un sentido, un propósito. Eso es lo que el padre del conservadurismo decía, Edmund Burke, que hay una sabiduría acumulada y una responsabilidad acumulada. O sea, nosotros como paraguayos tenemos una responsabilidad acumulada. 35.000 muertos en el Chaco, 1 millón de muertos en la primera, Triple Alianza. Triple Alianza. O sea, esa responsabilidad está acumulada en nosotros. Esa gente peleó por su país, peleó por la libertad, peleó por su autodeterminación. Desde luego es una generalización también, porque hubo gente que no quería pelear y hubo gente que peleó en contra, no importa, pero hay una responsabilidad. Vayamos a otra cultura, por ejemplo a los pueblos indígenas. ¿Qué pasa si vos hoy decís, no, los pueblos guaraníes, ¿sí? Los H, los Mbuá, los Paitaveterá, los guaraní occidental, guaraní ñandeva, todos los pueblos guaraníes tienen una sabiduría acumulada en el conocimiento de las plantas, ¿sí? Y vos decís, no, eso no importa. Ahora hay que ayornarse a la farmacología moderna. Es la misma cosa, ¿entendés? Es renunciar a algo por lo cual se pagó un precio. ¿O vos crees que los guaraníes no pagaron un precio para descubrir qué funciona y qué no funciona? Muchos habrán muerto probando plantas, ¿verdad? Total. Como pasó en la guerra de la Triple Alianza, que la gente ya no tenía nada que comer y empezaba a comer frutas que ni siquiera conocía y morían. Descubriendo eso, ¿verdad? Descubriendo eso. Respetar Entonces, eso. no podés renunciar a esa sabiduría que viene generación tras generación. ¿Hay cosas equivocadas? Claro que hay cosas equivocadas. Entonces hay que analizar, así como dice Claudia, pensamiento crítico. Claro. Procesos que antes existían y que ahora ya no, que creo que son positivos. Maltrato animal. Me parece positivo. Total. Me parece positivo evitar el maltrato animal. Y este tema de la maternidad, la paternidad, ¿es una construcción cultural o biológicamente las mujeres tienen como algo para cuidar a sus hijos que el papá no tiene? ¿O eso es una construcción cultural? Súper biológico. Y es muy complejo y es muy largo. Y la necesidad de ser madre, hoy se ve, por ejemplo, en Brasil hay una epidemia de lo que se llaman los reborn. Los reborn son bebés de ¿cómo se llama? De goma, ¿no? Pero son tan realistas Sí. que las mujeres están adoptando esos bebés y están llevando esa necesidad de ser madre hacia el cuidado de objetos. Porque eso es biológico, eso le genera un bienestar a la persona y se está llevando a extremos muy lamentables. Por ejemplo, mujeres que están demandando a sus empleadores porque no les dan el permiso de maternidad por los bebés de caucho que han comprado. Wow. O sea, a ese nivel estamos llegando. O sea, pero esa necesidad, inclusive se ve en términos de
de cáncer, hay una disminución de cáncer. Hoy se habla de algo, anoten por favor, esto sí que les va a volar la cabeza, se llama microquimerismo. Se ha descubierto que la mujer en su cuerpo, la mujer que ha sido madre, alberga DNA de su hijo que tiene un efecto protector contra ciertos tipos de cánceres. O sea, el hijo de alguna manera vive dentro de la madre. O sea, hay células del hijo que se trasladan hasta órganos en la madre y están albergados ahí y tienen un efecto protector. Se llama microquimerismo. Wow. Increíble, Wow. ¿no? Increíble. Es más, se descubrió también que ese microquimerismo sucede con las parejas de esas personas. O sea, el ADN de sus parejas con las que ha tenido sexo también permanece en cierto grado en ciertos órganos, hasta en el cerebro. Wow. Wow. Entonces, la promiscuidad sexual no necesariamente es algo sencillo, ¿no? Te puede afectar en muchas áreas. Claro. Ahí, doctor, quiero hacer una introducción al tema de la educación y abrir un poco al tema del panel, porque están muy ansiosos de preguntar, porque está muy interesante lo que estamos hablando. Sí. La educación paraguaya, hablemos un poco de eso y de cómo la parte antropológica y filosófica está... primero que nada, diagnostiquemos un poco para los neófitos en el asunto como nosotros, que no estamos en el día a día, cuál es la situación y qué es lo que va a pasar, doctor. Es muy, muy compleja tu pregunta, Salem. Es como que en el examen final de medicina le preguntes al alumno, hábleme del cuerpo humano. Así de amplio es. Pero ¿cómo estamos? Pero bueno, nosotros no estamos ajenos a la educación occidental. Okay. Hay que entender primero eso. La educación occidental es la educación que está en Europa y está en Estados Unidos, ¿no? y en América, y en toda América. Somos un bloque educativamente hablando. Nuestras ideas son las ideas de Rousseau, son las ideas de Dewey, son las ideas, ojalá fueran las ideas de Cardoso, pero lamentablemente no lo son. Y otro bloque educativo es Oriente, ¿sí? Toda Asia, excepto Japón quizás, pero sí Corea, Singapur. Y resulta que hoy vemos con cierta preocupación que Occidente ha perdido el protagonismo de ser la mejor educación del mundo. Hoy está siendo desplazada completamente. Si vos analizás, por ejemplo, los 7 primeros puestos en rendimiento académico en matemáticas, los 7 primeros son asiáticos. Y si vos analizás, si extendés la búsqueda a los 20 primeros, entre los 20 primeros solo hay 3 occidentales. Canadá, Estonia y Irlanda. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde está Finlandia? Resulta que Finlandia, Alemania, Francia, Inglaterra, España están cayendo en picada desde el año 2003 en los rendimientos PISA. Y parece que nadie se está percatando de eso. Ahora la pregunta es, ¿ellos tienen problemas de infraestructura? No. No. ¿Tienen problemas de acceso a libros? No. Entonces, ¿qué tienen? Bueno, pues ahí está el problema. Occidente no está prestando atención a sus ideas. No ha cuestionado sus ideas, las ha adoptado directamente y algunas veces creo que con mala intención. La idea, por ejemplo, de Occidente, que viene, ya que lo mencionamos, de Rousseau. ¿Qué decía Rousseau? Estamos hablando de antes de la Revolución Francesa, ¿sí? Él publica una serie de libros a partir de los años 1750 y algo, 56 más o menos, y empieza a publicar uno de ellos sobre la desigualdad. O sea, podemos decir que Rousseau era el primer socialista de la historia, ¿verdad? Pero otro libro, que no es El Contrato Social, que es el que la gente más conoce, que se publica al mismo año, si mal no acuerdo, 1762, se llama El Emilio. Y es una novela, pero es la primera referencia a los procesos pedagógicos, o sea, cómo se tenía que encarar la educación. El problema es que Rousseau tenía una idea, en mi opinión, completamente equivocada. Varias ideas completamente equivocadas, ya que estamos. La idea equivocada a la que me refiero es la idea del buen salvaje, así le llamaba él. ¿Qué es el buen salvaje? Él decía que a lo largo de la historia se veía que el ser humano era bueno por naturaleza.
y que la sociedad es la que le corrompía, o sea, el sistema. Entonces, esa idea que aparece en el Emilio era un alumno, ¿no? Al cual su profesor le educaba. Y entonces, en esa interacción entre profesor-alumno, es que podemos colegir esas ideas. Pero sinceramente, Salim, esa idea contradice toda la evidencia científica. El ser humano a lo largo de la historia lo que ha demostrado es otra cosa, no el buen salvaje, sino el salvaje. La persona que cree eso tiene que revisar rápidamente lo que cree, porque es más, hacia los años 60, un psicólogo americano, Stanley Milgram, Universidad de Yale, hace un experimento y demuestra que el 65% de los seres humanos son capaces de infligir graves daños, incluso la muerte, a otro ser humano. 65%. ¿Y dónde está la bondad natural? Eso se aprendió en la casa. No. Lo que pasa es que es una simplificación absurda de la biología, ¿sí? La biología puede recibir y puede desarrollar el bien, justamente acá en la corteza prefrontal, pero si no se desarrolla eso, lo que hay por defecto es el egoísmo, el caos. ¿Y cómo se desarrolla, doctor? Bueno, se desarrolla a través de la influencia de la sociedad, la influencia positiva de la familia, se va desarrollando con el tiempo, se va desarrollando con los hábitos, se va desarrollando con el ejemplo, con la influencia de padre a hijo generalmente. Así es como se construye el pensamiento moral. También contribuye la escuela. Pero si la escuela no interviene, si la familia no interviene, ¿de dónde sacamos que somos todos buenos? No es así. O sea, esa persona no conoce mínimamente la biología. No conoce a Vlad el Empalador, por ejemplo. No conoce los experimentos de Nankín, del ejército japonés en China. O no conoce los campos de concentración de los británicos en Sudáfrica. O los gulags soviéticos. O no conoce a los aztecas. O sea, no es así. Pero esa idea, Salim, y acá viene lo complicado. Esa idea de que somos todos buenos y que la sociedad es la que nos corrompe, se ha llevado a otras instancias, por ejemplo al aula. Entonces, ¿qué hizo Occidente? Occidente toma esa idea y dice, entonces hay que redefinir la antropología del alumno en el aula. Hay que asumir de que él es bueno y de que él, de adentro de él va a salir su verdad. Y viene después de Rousseau la posmodernidad y le da el toque de gracia, que dice que no hay una verdad objetiva. Entonces el alumno, ya hay hoy en Occidente una nueva antropología del alumno, una antropología que es sin un diseño natural, apartado de su biología, apartado de su raíz histórica, apartado del conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué el conocimiento? Porque se les dice a los docentes, vos no le tenés que contar cosas. Porque hasta la transmisión de conocimiento cambia cuando cambia la raíz antropológica del alumno. Porque si él es inherentemente bueno, se le dice al docente, vos no tenés que decirle que está bien y que está mal. Apa. ¿Entendés lo que está pasando? A un niño. A un niño. Vos no le podés decir que él es varón. Vos tenés que preguntarle si él es varón. ¿Entendés? Porque la verdad sale de adentro de él. ¿Te das cuenta lo que está pasando? Entonces, estás cortando con esa sabiduría acumulada, con la ciencia, estás cortando con miles de años de construcción de civilización. Porque vos al alumno le estás diciendo que la verdad sale de dentro de él. Últimamente no solamente se le pregunta ya, estamos hablando de Occidente. Acá llegaron algunas de esas ideas, sí. Y por eso es que queremos hacer un congreso, ¿verdad? Entonces, al alumno ya se le pregunta no solamente qué quiere comer, se le pregunta cómo quiere aprender y se le pregunta quién es a los 4 años. ¿Entendés? Ese es a los 4, a los 7, a los 10. Entonces, a esa edad, lógicamente la testosterona está muy baja. Entonces puede haber una confusión muy grande hasta que llegan a la adolescencia y viene el arrepentimiento. Porque las hormonas, a no ser que ya hayan sido ya bloqueadas, esto es lo grave, al llegar a la adolescencia, ellos saben quiénes son, varones y mujeres, porque hay un llamado
de tu propia biología a una conducta que es biológica. Y que, Salim, en definitiva, es la biología la que construye la cultura y la sociedad. Ese es el orden. Sí, entiendo de que hay circunstancias que no son biológicas. Por eso hoy se habla de un enfoque biopsicosocial. O sea, está tu biología y está la sociedad. Pero ¿quién creó la sociedad? Claro, la biología. Son robots. ¿Entendés? O sea, muchas de las cosas que están sucediendo a nivel social están fuertemente motivadas por la propia biología. Total. Doctor, te pido un permiso, vamos a abrir el panel, hay preguntas para esta conversación. Mi querida Claudia Melgarejo. Sí, más que nada me quedó ahí lo que marcaba el doctor, el tema de darle un privilegio o un sitial diferente a la biología. Me parece muy, muy interesante y es como que lo que se está viendo, ¿verdad? Porque todas estas hormonas que se disparan, ¿verdad? La serotonina, la dopamina, está como muy de moda con lo de las neurociencias y hay como mucho todavía por desarrollar ahí, Sí. ¿verdad? Pero sí me llamó la atención esto que decía y que ya creo que lo habías preguntado, Salim, también es el tema de ser soldado y ser madre, ¿verdad? O sea, renunciar a esos roles que biológicamente están como inherentes a cada uno de Sí. los sexos, ¿verdad? Significa la desaparición, decía usted, de la civilización. Así es. ¿Y Lamentablemente. qué es lo que esperamos entonces a futuro? Porque hay una tendencia muy grande que muchas mujeres ya no quieren ser madres. ¿Qué es lo que se viene aquí a 20 años? ¿Qué es lo que vamos a tener Bueno, como sociedad? Este fenómeno, Claudia, es Occidente y algunos países asiáticos. Y se ve, y ya es real, las tasas de natalidad están por el piso a tal punto de que ya son insostenibles en muchas sociedades, ¿verdad? Japón cerró 9.000 escuelas. En Italia hay 6.000 pueblos deshabitados. En España 3.000. Acá también. Sé que no es popular decirlo, pero acá tenemos colegios y escuelas que están superpoblados y otros que están casi vacíos. Porque nuestro sistema, y eso hay que hablar en esos congresos, no consideró en los años 2000 y en los años 90 de que iba a caer la tasa de natalidad. Y construimos escuelas pensando de que la buena educación es infraestructura, básicamente. Y descuidamos la formación docente, descuidamos la filosofía, descuidamos los fundamentos. Entonces, el problema de la civilización es su sostenibilidad. ¿Cómo vas a sostener, por ejemplo, los sistemas de pensiones con una población envejecida? Es imposible. Por eso es que Europa necesita de la migración. ¿Sí? Y mientras tanto, África sí tiene tasa de natalidad. Igual están cayendo, ¿eh? Pero África todavía tiene... y sobre todo el Islam, ¿verdad? O sea que en el Islam estas ideas no penetran, entonces el Islam mantiene esos niveles que nosotros teníamos hace 50 años. Tasa de natalidad de 6. Ahora en Paraguay yo sospecho que están por debajo de 2. Es casi seguro. Porque toda Latinoamérica ya está por debajo de 2. Y Europa está entre 1 y 2. Y hay otros países asiáticos, sí, Corea, que es la menos sostenible de todas las civilizaciones que hoy existen. Entonces, el sacrificio es parte de lo que hemos construido, la libertad, la justicia, la prosperidad. Nuestra bandera, por ejemplo, es producto del sacrificio, en los 3 colores. ¿Cómo va a haber justicia, paz y libertad sin sacrificio? Es imposible. Qué fuerte esto que estamos hablando. Doctor, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Hay materiales? ¿Se está trabajando en conjunto? ¿Se están moviendo los amigos? ¿Qué está sucediendo? ¿Congresos? Sí, el 1 de agosto vamos a tener un congreso en el Sheraton, organizado por la sociedad civil, pero con presencia de autoridades. Va a estar el ministro, va a estar el presidente, van a estar los viceministros, van a estar mira. autoridades de las universidades. Sobre todo nos interesa mucho la UNA, la Católica, son las más grandes, las más antiguas. Yo vengo de una universidad cuyo lema es Vitam Impendere Vero, o sea, la verdad, la vida dedicada a la búsqueda de la verdad, ¿entendés? ¿Y qué es lo que está pasando, Salim? Que esas cosas que nosotros asumíamos como norte, como parte de nuestra civilización, que es la búsqueda de la verdad objetiva, el bien, incluso la belleza, todo eso que Tomás de Aquino hablaba como los trascendentales del ser,
¿no? La unidad como un principio de trascendencia, unidad en un país, unidad en la familia, unidad en una empresa. Esos conceptos están siendo destrozados por la posmodernidad. ¿Y hay un apoyo de parte del gobierno? Sí, sí, totalmente. O sea, van a asistir, no es organizado por ellos, pero nosotros entendemos también que el día a día de la administración de un ministerio como el Ministerio de Educación es difícil, ¿verdad? Usted estuvo ahí. Yo estuve ahí, sé lo que es, tengo 6 años de función pública en mi vida y sé que es muy difícil. Entonces, creo que justamente para ejercer ese principio de unidad tenemos que ayudar, ¿verdad? No condenarnos, porque estos pensamientos, y hay que ser sinceros, en gran parte ya están en nuestro ministerio también, ¿verdad? Pero no es tarde, porque es cuestión de sentarnos a hablar, decir, bueno, ¿qué quieren los padres? Acuérdate que los padres son quienes tienen la gran responsabilidad educativa en primer lugar. El rol del Estado es subsidiario. Qué poderoso esto. Doctor Fernando Griffith, siempre un privilegio. Siempre uno aprende mucho contigo. Agradezco tu presencia aquí. Y quiero despedirme con esta pregunta. ¿Cómo hace una persona globalizada como usted? El doctor Fernando Griffith hace conferencias del Paraguay en inglés perfecto. Siempre está estudiando mundialmente, viaja mucho a Europa. Pareciera ser que hoy esa globalización tiene que ir en contra del conservadurismo. Sin embargo, usted, una persona globalizada en términos educativos, busca esa verdad con nuestra esencia nacional. ¿Se puede buscar? Muy profunda tu pregunta, te agradezco mucho los conceptos, pero no hay que confundir globalización con globalismo, ¿no? Nuestra mente tiene que ser globalizada, o sea, tenemos que mirar realidades, aspectos históricos. Por ejemplo, ¿cómo vas a entender la guerra de la Triple Alianza si no estudias la historia de China en esos años? Les tocó lidiar con el mismo problema, la independencia. O sea, ahí vos entendés, esto pasó. Te doy un ejemplo, ¿verdad? Entonces la mente tiene que ser globalizada, pero no globalizante. ¿En qué sentido? De que nosotros no podemos perder nuestra identidad, nuestra esencia, nuestras luchas, nuestros intereses. Ahí es donde nos confundimos, ¿verdad? Si la multilateralidad se quiere hacer cargo de la gobernanza del Paraguay, ahí vamos a tener problemas. La gobernanza del Paraguay tiene que ser de los paraguayos. Con eso cierro. Contundente ese mensaje. Totalmente. Gracias, doctor. A las órdenes. Estuvo con nosotros el doctor Fernando Griffith. Vamos a una breve pausa. En instante venimos para el cierre del programa.